Una vez más te doy la bienvenida a este nuevo episodio. Pues en esta ocasión voy a estar respondiendo más que nada a las dudas y preguntas que me han estado haciendo en el video de qué materias se ven en QFB, así como también responder a aquellas preguntas que me han estado dejando en mi cuenta de Instagram. Bueno, pues primero vamos a estar comentando acerca de las preguntas que me han dejado en Instagram. Por aquí se las voy a estar dejando. ¿Qué tan demandada es la carrera? Cuando estaba investigando acerca del ingreso a la universidad, sí noté que al menos QFB sí está entre las carreras un tanto más demandadas. He revisado así, pura curiosidad nada más. ¿Qué tal está la demanda de ingreso al menos en mi universidad? Cada año que hace la nueva convocatoria, ¿no? Digamos que hacen como que gráficos. Entonces ahí con esas estadísticas tú puedes ver más o menos qué tan demandada esta carrera. Al menos a partir del año en el que yo entré, que fue en el 2018, hasta que será ahorita 2021, he notado que sí ha aumentado muchísimo más la demanda de cursos. ¿Qué tan difícil es entrar a la carrera? Pues realmente creo que la pregunta anterior va muy ligada con esta, porque pongamos de ejemplo medicina, ¿no? Obviamente medicina es una de las carreras más demandadas, puede haber en cualquier universidad que la oferte, obviamente. Entonces, por lo mismo de que hay demasiada demanda, el ingreso también es muy difícil, porque pues sinceramente puede haber casos en los que, por decir, tú presentas examen para medicina, te dan los resultados y, oh sorpresa, o sea, no reprobaste el examen, pero no quedaste en la carrera. Entonces así te quedas tú como de que entonces ¿qué pasó, no? Ahí influye demasiado la demanda. Al menos en lo personal puedo decir sí es difícil, porque en el año en el que yo salí de la prepa, entonces presenté examen en 2 universidades. Digamos que sí me estuve preparando, al menos estudiando como unos 2 meses antes. Pues en la otra universidad que quería entrar, pues Lastimosamente no entré. Y ahorita en donde estoy estudiando, digamos que No entré y sí entré. yo creo que ese va a ser tema para otro video más. Respondiendo a tu tercera pregunta, Yael, pues sí puedes hacerlo. Bueno, al menos por si tú quieres apostar por entrar a QFB, pues puedes presentar tu examen, ¿no? En dado caso de que pues no llegases a quedar, digamos que al menos en la universidad que ya me habías comentado que pues te gustaría entrar, que es en donde pues yo estudio, digamos que la universidad te da facilidades. Por si de acuerdo a tu puntaje en el examen puedes hacer, digamos que como que un cambio, dependiendo qué tan alta llegases a salir en el examen, tú puedes elegir tal vez entrar a otra carrera. El siguiente año que vuelva a salir otra vez la convocatoria, digamos que tú vuelves a presentar el examen para la carrera que tú quieres. Lo que va a pasar ahí es de que, pues si en dado caso que llegases a salir con un puntaje ya digamos aceptado para la carrera que tú quieres, pues obviamente puedes hacer el cambio sin problema. Bueno, otra respuesta que puede quedar en esta pregunta, porque Bueno, la entendí de 2 formas diferentes. cuando tú, digamos, haces todo tu proceso de ingreso a la universidad, cada etapa te dan a elegir, ¿no? Te dan un tiempo todavía en la que tú puedes pensarlo, por así decirlo, pero si llega un punto, digamos que en fechas más próximas al examen de ingreso a la universidad, en donde pues el mismo sistema te da como que un tiempo límite, cuál va a ser la carrera por la cual tú vas a estar presentando tu examen de ingreso. Entonces, en dado caso de que no quieras implementar la técnica que anteriormente te comenté, pues obviamente sí tendrás que volver a presentar el examen el siguiente año. Bueno, pues cambiando un poquito ya las preguntas, esas fueron las que me hicieron por Instagram. Entonces ahora vamos con las preguntas que me hicieron aquí en YouTube. La experimentación con animales. Bueno, pues desde ahorita te digo que sí se tiene que experimentar con animales durante la carrera de QFB. Y sí, es parte de varias materias o de morfofisiología. Esta materia es una combinación de anatomía con fisiología. Entonces, debido al contenido que se ve en esta materia, sí se deben implementar algunas metodologías que permitan pues al estudiante como tal aprender cómo es que funcionan distintos sistemas. Entonces, en nuestro caso sí se tienen que implementar ratitas, son de la cepa Wistar. Por aquí te voy a estar dejando algunas fotitos. Y también en las materias relacionadas con farmacia
farmacia o farmacología. Esto principalmente para poder analizar de una mejor forma cuáles podrían ser, como por decir, los efectos que puede tener algún medicamento, tal vez reacciones adversas, investigar tal vez posibles signos de toxicidad, cómo podría desempeñarse fisiológicamente un medicamento en el cuerpo humano. Son modelos experimentales, obviamente no podemos experimentar con personas. Es que, o sea, chicos, realmente todo esto de la experimentación con animales, no crean que está así como que a lo salvaje, vaya. O sea, realmente hay legislación, hay normas que se deben de seguir, inclusive las universidades, para al menos implementar modelos experimentales, que en este caso, pues a nivel universitario, obviamente son las ratas, en este caso, porque realmente estas ratas de laboratorio deben de tener, por lo mismo de la legislación, entonces la especie debe estar bajo condiciones adecuadas de temperatura, de alimento, de espacio en donde se pueda, digamos, que desenvolver el animal. Bueno, y compartiéndote un poco de lo que vi en este laboratorio implementando ratas, aquí está una práctica que hicimos, que fue preparación neuromuscular en rata. Familiarizar al alumno con las técnicas específicas de disección mediante la extracción del músculo. Pues es una práctica que hicimos. En otra práctica de laboratorio vimos un choque insulínico en carpa roja, que esto es un pececito. Lo implementamos para ver más o menos cómo era la respuesta metabólica del organismo cuando había un cambio variable de glucosa, en este caso pues en el agua del pececito, ¿no? Obviamente no tengo fotos, bueno, sí tengo fotos, pero no se las voy a mostrar porque pues en primer lugar no sé dónde están esos reportes y aparte yo creo que me los censuraría YouTube, así que yo creo que no. Y bueno, creo que esta práctica es la un tanto más fea y un poco más, digamos, asombrosa. Hicimos una perfusión cardíaca en la ratita. Obviamente aquí está. Esto era para observar el funcionamiento de lo que es el corazón, cómo las células del músculo cardíaco son capaces de autoexcitarse para poder generar lo que es la contracción. Lo hicimos en la rata, entonces tuvimos que estudiar la anatomía del animalito.